Dios les bendiga, jóvenes del Señor. Es siempre un gozo poderlos ver en este lugar, en este día. Gloria sea a nuestro Padre Celestial. Bienvenidos, bienvenidas, en el nombre de Jesús. ¿Cuándo dan ese grito de guerra? Vaya, pues así lo quiero escuchar. Fervientes en espíritu, dice la palabra. Vamos a buscar ahí, en nuestras Biblias, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 al 17. Y antes de comenzar, quiero ver si usted se acuerda que tenemos el 15 de la campaña evangelística en las piletas, o sea, el otro viernes. Van a venir aquí, pero vamos para allá. Amén. A las 5:30 tienen que estar aquí porque yo les había dicho que a las 6. Pero allá cambiaron la hora más temprano, entonces tienen que estar a las 5:30, los que vienen tarde. ¿Ah? Sí, 5:10, 5:15 para que... bueno, la cosa es que tienen que salir de aquí a las unos 15 para las 6. Y el domingo 17 que tenemos, los bautismos. Entonces vamos a venir aquí, como siempre venimos los domingos, a las 8 de la mañana, para que salgamos temprano a ese día. Bien, entonces ya lo encontramos, 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17, que dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Ahora yo le quiero preguntar algo. ¿Qué pasa cuando nosotros partimos de este mundo? ¿Alguien sabe? ¿Nadie sabe? Según la Escritura nos enseña que hay dos lugares, que esta vida que nosotros conocemos no es todo, ¿verdad? Que hay dos lugares donde el ser humano puede ir. Mire, hemos hablado en los cultos anteriores, ¿verdad?, de la bendición, que Dios los puede bendecir, que Dios les puede ayudar en sus estudios, en sus trabajos, a lograr metas, propósitos, pero el propósito más grande que Dios quiere es que nosotros, después de esta vida, pasemos una vida eterna juntamente con Él. Amén. Entonces, le decía que después de que nosotros morimos, después de que nosotros dejamos de vivir, solo hay dos lugares que esperan al hombre, o ya sea al hombre y a la mujer, ¿verdad? Hablando en general de la humanidad. Ya sea una vida eterna con Cristo o una vida de condenación, ¿verdad?, sin Cristo. Entonces, creo que sabemos quiénes son los que nos vamos con Cristo. ¿Quiénes? Los que obedecemos a Dios, los que guardamos sus mandamientos. ¿Qué más? Le servimos a Él, que hemos, ¿verdad?, depositado nuestra fe en Jesucristo. Y por tanto, claro, a través de la fe viene la obediencia, a través de la fe viene servirle, a través de la fe viene todo lo demás. Pero es poner la mirada en Cristo, tener fe en Él. Bueno, entonces lo que estamos leyendo aquí en 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17, que se escucha un poco, ¿verdad?, complicado, pero es fácil. Lo que está tratando de decir es, o está describiendo, son las dos maneras con las cuales el que ha depositado su fe en Cristo puede encontrarse con el Señor. Una, si murió antes de que Él viniera, ¿cuántos hemos escuchado la venida de Cristo? ¿Cuántos sabemos qué es eso? ¿Alguien sabe cuándo va a venir Cristo? ¿Alguien sabe qué es la venida de Cristo? ¿Cómo va a venir? No, nadie, pues no se preocupe, aquí lo vamos a ver.
Entonces, que hay dos maneras. Si Él no ha venido aún y nosotros nos morimos, entonces dice aquí que en el versículo 16, que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, los que ya murieron, los que ya están enterrados antes de su venida, van a resucitar cuando Jesús venga. Luego nosotros, los que vivimos, o sea que si Jesús viniera ahorita en este momento, los que estamos viviendo, dice que seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces lo que está diciendo este pasaje es, o describiendo, es las dos maneras de nosotros tener nuestro encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Sí, creímos en Él y por lo tanto le obedecimos y por lo tanto le servimos. Entonces, una, ¿cómo es? Si morimos, pero obedeciéndole a Él. Y la otra es, si Él viene, pero si igualmente le encontramos obedeciéndole. Bueno, entonces yo le preguntaba, ¿cuándo es eso? ¿Cuándo es la venida del Señor? No se sabe. Nadie sabe. ¿Cómo así, pastor? ¿Cómo? Porque ese es el chiste de esto. Eso es el propósito de Dios, que nadie sepa. ¿Para qué? Para que nosotros estemos preparados, para que nosotros no estemos confiados. Dice Mateo 24:30, pero la fecha segura no la sabemos, el día no lo conocemos, la hora peor, pero sí hay ciertas señales, o van a ver, o están habiendo ya ciertas señales de esa venida. Mateo 24:30 y 31 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo del cielo hasta el otro. Entonces aquí está describiendo cómo será esa venida. Dice que aparecerá una señal en el cielo, que lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Por qué lamentarán? Porque no creyeron en la venida del Señor. Y dice que será, mire, eso que dice ahí, el Hijo del Hombre, en el versículo 30, usted mira allá donde dice el Hijo del Hombre, y usted mira con H mayúscula, es porque se está refiriendo al Hijo de Dios, porque Él vino en condición de hombre, pero siendo el Hijo de Dios. Entonces cada vez que usted mira en su Biblia, Hijo de Hombre con H mayúscula, está refiriendo a Jesús, al Hijo de Dios. Entonces dice que enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Miren, esto será, o sea, la venida de Cristo. Él ya vino una vez, ¿verdad? Como siervo, como el Mesías sufriente. Él sufrió, ya estuvimos viendo eso, fue entregado en la cruz por nuestros pecados. Pero cuando Él regrese, ya no va a regresar así. Va a regresar como un gran rey. Va a regresar a poner juicio a las naciones que no quisieron creer o no quisieron obedecer. Esto será algo hermoso, esto será algo glorioso, porque dice que vendrá junto con sus ángeles, que juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, o sea, de los cuatro puntos cardinales de la tierra, o sea, de todas las partes de la tierra. Él va a juntar a sus escogidos, aquellos que creemos en Él, ¿verdad? Y perseveraremos hasta el final. Ahora, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán
quemadas. Me va buscando ahí Mateo 24:36, mientras explico esto. Entonces dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Qué significa esto? Que viene sin avisar. ¿A cuántos alguna vez les han llevado algo de sus casas? Ya sea del solar o de la... Y el ladrón le avisó. Le avisó que iba a llegar el ladrón a robarle, ¿verdad que no? Entonces, así hace la comparación la Biblia. Que el Señor vendrá como ladrón en la noche, o sea, Él vendrá sin avisar. Entonces, por eso, imagínense, ¿qué hacemos nosotros cuando escuchamos que andan robando en el barrio? Se andan metiendo en las casas, no dejen nada afuera. ¿Qué hacemos nosotros? Nos preparamos, no dejamos nada afuera. Si escuchamos un ruidito en la noche, nos despertamos y prendemos la luz. Tratamos de estar en vela, tratamos de estar a la expectativa. Entonces de eso se trata, que nosotros estemos viviendo todos los días esperando al Señor, porque no sabemos el día que Él ha de venir. Entonces dice, ahora en Mateo 24:36, que el día y la hora nadie sabe. Mire, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Solo el Padre sabe, ni siquiera el Hijo sabe, solamente el Padre. Pero como le decía, habrán señales, sigue diciendo ahí, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose, dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué significa esto? Que la perversidad humana va a alcanzar sus niveles más altos. Y eso estamos viendo, que la perversidad humana está cada vez peor. Entonces esto significa que cada día el Señor, o cada vez más el día de la venida del Señor está más cerca. Entonces nosotros debemos estar apercibidos de eso. Mire, hay quien dice, esos cristianos solo pasan esperando el fin del mundo. No estamos esperando el fin del mundo, porque el fin del mundo, eso va a ser horrible. El fin del mundo lo van a esperar los que no se vayan con Cristo en su venida. Los que no le creyeron, los que no le obedecieron y no le sirvieron. Esos se van a quedar esperando el fin del mundo. Pero por eso Dios, ¿verdad?, viene a arrebatar a un pueblo. Por eso Dios viene a llevar a su iglesia antes de que estas cosas sucedan. Antes de Él destruir todo lo que tiene que destruir, porque Él tiene que hacer. Mire, este mundo está tan perverso, tan malvado, está tan contaminado, tan sucio, tan lleno de pecado, que Él tiene que destruirlo para crear un nuevo cielo y una nueva tierra, hacer todo nuevo. Dice la Biblia que los elementos ardientes serán fundidos, por medio del fuego va a ser purificado. Entonces, pero para esto tiene que sacarnos a nosotros de ahí. Y esto es lo que nosotros conocemos, 1 Corintios 15:52. ¿Vamos entendiendo, jóvenes? ¿Seguros? Gloria a Dios. 1 Corintios 15:52. En un momento, es como dice, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Entonces dice, en un momento, en un abrir, en un cerrar de ojos, a la final trompeta, que es lo que estábamos leyendo ya en 1 Tesalonicenses 4:15, que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados. Entonces esto es lo que la iglesia predica como el arrebatamiento, que es una palabra griega que significa ser raptado, ser raído, ser quitado de una manera inesperada. Entonces es lo que nosotros conocemos como el arrebatamiento. Mire, esto va a ser tremendo. ¿Por qué? Porque mire, muchos que están en la iglesia,
Pero como decía Fernandito, pero no están obedeciendo, se van a quedar. ¿Cuánto nos vamos a quedar? ¿Ah? ¿Cuánto quisiéramos quedar? Porque mire, el que se quede, queda la gran tribulación. El que se quede a esperar al anticristo. El que se quede, todo ese proceso que yo le mencionaba de que Dios va a purificar, vienen terremotos, maremotos, viene una destrucción terrible, vienen pestes, hambres, bueno, tantas cosas terribles. Pero eso es para el que se quede. Entonces, lamentablemente, o sea, van a ser dos acontecimientos tremendos. Uno, el arrebatamiento, porque muchos que están en la iglesia pero no están obedeciendo, muchos que están en la iglesia pero no se están guardando para Dios, se van a quedar. Y eso va a ser así como sorpresa para muchos. Entonces, por eso nosotros debemos estar apercibidos, por eso todos los días viviendo como que el Señor viene, porque nadie sabe el día, nadie sabe la hora. Entonces, y Él vendrá, decíamos, como ladrón en la noche. Entonces, mire, eso va a ser tremendo porque la gente va a ser, bueno, lo que dice que seremos transformados, los creyentes que dicen que serán transformados, que en un abrir y cerrar de ojos al final de la trompeta. ¿Cuánto lleva un abrir y cerrar de ojos? Aquel dormilón le lleva como 12 horas, ¿verdad? Pero un pestañazo. ¿Cuánto lleva un pestañazo? Ni siquiera tarda un segundo completo. Así va a ser ese evento cuando dice ahí que seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Mire, entonces le decía, eso va a ser tremendo. Mire, imagínese, bueno, le quiero leer aquí también, en Mateo 24, 40 y 41. Dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Sí? Dice el 41, dos mujeres se estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Mire, podrán ser dos amigos, dos hermanos juntos en la iglesia, pero podrá ser que uno se vaya y el otro se quede. ¿Por qué? Porque quizás alguno no estará buscando al Señor. Porque quizás alguno no estará obedeciendo como el Señor quiere que lo obedezcamos. Entonces imagínense esos dos amigos, de repente esos dos hermanos en Cristo van en moto, y el hermano que lleva la moto en un abrir y cerrar de ojos, se lo lleva el Señor. Pobrecito del que quedó, ¿verdad? Mire, los carros van a chocar, va a ser un gran escándalo. Porque imagínese usted que un día despierte, imagínese que sea en la noche, y usted despierta en la mañana buscando a su mamá y su mamá ya se fue con el Señor. Entonces tienen que prepararse para que se vaya también con ella. Entonces por eso todos debemos prepararnos. Porque dice aquí, mire, pueden estar dos en el mismo trabajo, en la misma labor. Incluso dice la palabra, estarán dos en una cama. Puede ser el esposo y la esposa y de repente se ve el esposo y la esposa no se va. O al contrario, o se va la esposa y el esposo no se va porque los dos no estaban buscando del Señor como debía ser. Entonces, por eso, esto va a ser algo tremendo, como le digo. O al contrario, imagínense que se van los hijos y el papá se queda. Puede pasar cualquier cosa. Entonces, por eso, nosotros debemos saber qué es. Y que para esto, más que para alcanzar bendición, más que para hacernos prosperar, más que para bendecir nuestras vidas, más que para darnos un buen esposo. ¿Cuánto quiere un buen esposo de las muchachas?
¿Ah? Nadie quiere casar. Es que están chiquitas todavía. Pero quiere un buen esposo, búsquese uno cristiano. ¿Y aquí cuánta quiere una buena esposa? ¿Ah? Pues búsquese una cristiana. ¿Para qué? ¿Ah? ¿Ah? Entonces, por eso es que debemos estar preparados. Entonces le decía, más que todo eso, más que lo que le podamos pedir al Señor, el Señor quiere que pasemos una eternidad con Él. El Señor desea que estemos un día con Él. El Señor desea librarnos sobre la gran prueba que viene sobre este mundo. Porque mire, el anticristo, dice la Biblia, que va a engañar a muchos. Y no crea que los va a engañar para claro, al principio le va a dar trabajo, al principio no va a haber delincuencia, no va a haber criminalidad, todo va a ser paz, pero de repente todo va a cambiar. De repente dice la Biblia que va a venir destrucción repentina. Dice la Escritura que Satanás y todos aquellos con los que se dejaron engañar van a ser lanzados al lago de fuego, que arde con azufre, que es el castigo, que es la muerte eterna para todos aquellos que prefirieron seguir a la mentira de Satanás y no a la verdad del Señor, para todos aquellos que no le creyeron y obedecieron a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros, para ser librados de eso, tanto de la tribulación que viene sobre este mundo y tanto de la condenación que viene sobre este mundo, entonces por eso Dios va a hacer esto, arrebatar. Si no nos hemos muerto, ¿verdad? Si el Señor nos ha llevado, y ojo que dice aquí, que no todos, no dice moriremos, dormiremos. Que nos vamos, ¿verdad? Abandonamos este cuerpo terrenal, pero entonces, si no nos llega ese día, entonces seremos arrebatados juntamente con el Señor. Y lo más probable, que como pintan los tiempos, calculando las edades de cada uno de ustedes, lo más probable es que ustedes van a estar para ser arrebatados con el Señor juntamente en las nubes. Entonces ustedes deben estarse preparando cada día, viviendo para el Señor, tratando de aprender de la palabra para ponerla por obra, para ponerla en práctica. ¿Por qué? Porque nosotros, haciendo lo que la Biblia dice, estamos haciendo lo que a Dios le agrada. Eso es todo. Todo esto es. ¿Para qué nosotros leemos la Biblia? ¿Para qué les leemos la Biblia aquí? ¿Para qué les enseñamos todo esto? Para que ustedes aprendan a hacer lo que Dios le agrada. Renunciar a lo que a Él no le agrada, que la misma Biblia nos dice, y hacer lo que a Él le agrada, que la Biblia también nos dice. Entonces, esta es la razón de esto. Este es el sentido de esto. ¿Hemos entendido? ¿Tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Seguros? Bueno, entonces yo quiero dejarles con una pequeña ilustración de lo que ha de pasar ese día. Apágueme la luz, hermano Mario, por favor. Se oye un grito, un lamento, un sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando, mamá. Un esposo va buscando su familia.
grito, un lamento, un sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan. ¿Qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando, mamá. Un esposo va buscando su familia. Unos dicen que una nave, mucha gente se llevó, pero escucha a lo lejos, alguien grita, alguien grita, Cristo vino, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran Aquí viene el esposo, salgan a recibirlo. ¿Entendimos el mensaje, jóvenes? Eso es una pequeña muestra de lo que ha de pasar ese día, pero van a ser cosas terribles para el que no esté preparado para su venida. Mas para su pueblo va a ser un día glorioso, va a ser un día hermoso, va a ser un día donde el pueblo va a ser recompensado por su obediencia y su caminar en Cristo. Voy a invitar a que se ponga de pie y oremos antes de que las hermanas queden con las dinámicas.